Hola, ¿cómo les va, amigas? Miren los que tengo. Ah, sí, preciosos. Estos banderines estuve mostrando hace una semana más o menos en nuestro Facebook y sé que les encantó. Es un trabajo que yo lo hice hace mucho tiempo, pero esta vez estos corazoncitos tienen un toque diferente. Miren qué belleza. Estos con hilo finito, muy finito, hilo macramé. Y tengo a los grandotes aquí divinos con borlas y con un hilo un poquito más grueso, hilo de algodón, pero de un grosor medio. Miren qué belleza, el mismo corazón en distintas formas. Estos pequeñines tienen punto picot como terminación y flequitos. Una belleza, súper delicados, y los podemos poner en cualquier rinconcito de nuestra casa, en un cuarto de niña, en una galería, en un jardín. Miren qué belleza. Estos son más grandes, tienen borlitas, les combiné las borlitas como aritos. Le combiné borlitas con mostacillas y piedritas que se hacen con papel. Una belleza. Ustedes con cualquier piedrita que tengan, hasta de un collarcito que no usen más, también lo pueden utilizar para decorar las borlas o sin nada. El mismo corazón con distinto hilo. Miren qué preciosura. Bueno, esto es lo que vamos a hacer esta vez. Espero que les guste y que puedan decorar con sus corazoncitos y que puedan regalar y disfruten sobre todas las cosas de tejer al crochet. ¿Vamos a tejer? Bueno, para hacer estos banderines, por ejemplo estos más grandes, que son de hilo de algodón, el rústico, con un grosor medio, este grosor, y para hacer el banderín o la guirnalda de este grosor yo utilicé la aguja de 4.5 milímetros. Es una aguja gruesita. Y para hacer la guirnalda con los corazoncitos más pequeños, miren qué preciosura. Este es un hilo de macramé. Es hilo de algodón mercerizado. ¿Ven qué bonito que es? Este es mucho más finito, que pueden utilizar una aguja número 3 milímetros de acero, o yo utilicé esta que es de 3 milímetros, pero es las agujas de aluminio, entonces es un poquitito más gruesa, pero pueden utilizar algo más finito. Y para las borlas de este banderín, algunas piedritas de bijú, pueden ser mostacillas, lo que tengan. Yo voy a utilizar estos que son de papel, combinado con estas perlitas transparentes, ahí no sé si se ven, para hacer las borlas del banderín más grande. Para los más pequeños solamente vamos a usar flecos. Y si se consiguen un pedacito de cartón, luego les voy a mostrar cómo hacer las borlitas y cómo hacemos los flecos. Bueno, listo, manos a la obra. Vamos a comenzar con un anillo mágico o un nudo deslizado o anillo deslizado, bueno, como quieran ustedes llamarlo, tiene muchos nombres. Lo enrosco aquí en mi dedito, como les muestro siempre. Paso mi aguja y me traigo la hebra hacia adelante. Aquí voy a hacer mi primer cadenita. Bueno, retiro mi dedo y me queda el nudo. En este nudo voy a hacer 12 puntos bajos y voy a comenzar aquí. Paso la aguja por el anillo, traigo la lazadita, tomo una hebra y paso los dos aritos. Ahí ya hice mi primer punto bajo. Paso la aguja, traigo la lazada y lo cierro. Ahí hice mi segundo. Bueno, así vamos a ir rellenando este anillo con 12 puntos bajos. Cuando llegue al final, les cuento cómo sigue. Bueno, tengo mis 12 puntitos bajos. Ahora voy a unir el último con el primero. Voy a pasar por aquí la aguja, ahí, traigo la lazadita, la paso por el punto y la paso por el arito que tenía en la aguja. Este se llama punto raso, punto enano o punto corrido, también lo llaman. Bueno, ahora voy a estirar un poquito esta colita para mostrarles que tenemos que cerrar este anillito mágico. Entonces lo sujetamos aquí y de esta colita vamos tirando suavemente hasta ajustarlo bien. Ahí. Ahora vamos a hacer así. Voy a levantar 3 cadenitas. 1, 2, 3. Bueno, aquí ya tengo mi primer vareta. Ahora tomo la lazada y en el mismo lugar voy a pinchar y voy a hacer 3 varetas más. Aquí tengo una. Tomo la lazada, paso.
cierro 2, cierro 2, tengo 3 varetas y me falta una más. Cierro 2 y cierro 2, aquí ya tengo 4 varetas. Para formar este punto, que se le llama punto puff o punto nuez, tiene varios nombres, popcorn, no sé, lo llaman de muchas maneras. Voy a contar desde mi primer vareta, voy a insertar la aguja, cuento las 3 cadenitas, que en este caso como es inicio, comienza con 3 cadenitas, pero en los sucesivos puntos va a empezar con una vareta. Bueno, voy a insertar mi aguja, voy a ir en búsqueda de esta lazadita, ahí ajusto, me la traigo y la paso por la primer vareta, ahí. Hago una cadenita para trabar, ahí. Y voy a separar este punto del que viene con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Voy a volver a repetir este punto, pero no en el punto que viene aquí abajo, sino en el otro, en el que sigue. O sea que voy a saltarme un punto de base. Y vuelvo a repetir este punto nuez o punto puff. Bueno, salto el de base, me voy al de al lado. Aquí voy a hacer mi primer vareta. Una, y tengo que volver a hacer 3 más. Siempre pinchadas en el mismo espacio. Tengo 2, 3 y 4. Si a ustedes les agrada, le pueden hacer una vareta más y hacen este puntito con una vareta más. Queda un poquitín más gordito. Bueno, dejo en suspenso esta hebra, esta lazadita, y me vuelvo a la primer vareta. Ahí voy a insertar la aguja, busco esta lazadita y me la traigo pasándola por la primera vareta. Ahí. Voy a trabar este punto con una cadenita y nuevamente hago 3 cadenitas al aire. 1, 2 y 3. Y otra vez vuelvo a hacer este punto, saltando uno de base que está aquí, apretadito. En este que sigue voy a hacer nuevamente el mismo punto. Bueno, así van a dar toda la vueltita de este centro, haciendo en total 6 de estos puntos. Y lo termino. Bueno, cuando hago los 6 les muestro cómo sigue. Bueno, aquí ya llegué al final, ven, aquí tengo mis 6 puntitos preciosos que forman una florcita muy linda. Voy a cerrar esta hilera tomando desde aquí atrás, cuando ustedes vean cómo les queda ahí un huequito en la parte de atrás, bueno, ahí voy a pasar mi aguja y voy a cerrar esta hilera con un punto corrido. Paso y paso. Ahí. ¿Qué va a suceder? Yo necesito llegar aquí al medio. Entonces, con puntos corridos, voy a ir sobre la cadenita con 2 puntitos. Paso aquí mi aguja, tomo la lazada y hago un punto corrido. Y en la próxima cadenita vuelvo a hacer lo mismo. Introduzco mi aguja en la cadenita, tomo una lazada y hago otro punto corrido. Ya me ubiqué en el centro de este arquito de 3 cadenas. Aquí mismo voy a pasar mi aguja por debajo del arco, traigo mi lazada y hago un punto bajo. Ahí. Y ahora voy a hacer 3 cadenitas al aire. 1, 2 y 3. En este arco voy a hacer 2 varetas sin cerrar la primera, tomo lazada, paso, así. Este mismo voy a repetirlo. Pero aquí voy a hacer 2 cadenitas al aire. Presten atención porque en algunas van 3 cadenitas y en otras van 2. Entonces, si ustedes lo quieren ir anotando, se van haciendo su propio gráfico. Aquí tenemos 2 cadenitas y vuelvo a repetir este punto de 2 varetas cerradas juntas. Hago una, la mantengo en la aguja, hago 2, la mantengo en la aguja, tomo lazada y la cierro a las 2 juntitas. Aquí yo ya tengo 2. Bueno, ahora voy a volver a repetir 2 de este lado, pero este arco va a ser de 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y nuevamente hago mis 2 varetas cerradas juntas. Ahí va una. Este arco es de 2 cadenitas y vuelvo a hacer las 2 varetas cerradas juntas. Ahí. ¿Ven? Voy a separar con 2 cadenitas al aire y me voy a ir al arquito que sigue. En este arquito vamos a hacer una sola vez este punto.
O sea, son 2 varetas cerradas juntas. Hago una, la mantengo en la aguja, hago la segunda y cierro. Vuelvo a hacer 2 cadenitas al aire y voy a repetir todo este movimiento en este arco que viene. O sea, voy a hacer 2 varetas juntas, cerradas juntas, ahí una, separo con 2 cadenitas, vuelvo a hacer mis 2 varetitas cerradas juntas, separo con 3 cadenitas y nuevamente repito mis 2 varetas cerradas juntas, separadas por 2 cadenitas. Vuelvo a hacer 2 cadenitas al aire, ven, acá yo ya repetí esto. Y ahora voy a repetir este del medio. 2 cadenitas al aire y en este arco vuelvo a hacer 2 varetas cerradas juntas. La vuelvo a separar con 2 cadenitas y una vez más voy a repetir este movimiento. Cuando llegue aquí les cuento cómo sigue. Acá yo ya repetí estas 4 varetitas, igual que hice acá, igual que hice aquí. Entonces ahora voy a bajar con 3 cadenitas como este lado, para terminar esta hilera. 1, 2, 3 y me voy a ir al punto bajo inicial y ahí hago un puntito corrido. Ahí paso y paso. Ahora voy a comenzar con este centro con 2 cadenitas y en este mismo punto voy a hacer 2 varetas más pinchadas en el mismo lugar, pero las voy a hacer bien cortitas. Ahí. No voy a estirar mucho la hebra. No la cierro y ahí va una más y bien cortita y no la cierro. Ahora voy a tomar una lazadita y la cierro todas juntas. Aquí. ¿Ven? Esto me queda ubicado en el centro del punto bajo. Ahora vamos a comenzar así. 3 cadenitas al aire. 1, 2, 3. Y voy a saltar este caladito, no. Aquí, entre medio de estas 2 varetitas, voy a hacer 3 varetas. Y no las voy a cerrar, las voy a ir haciendo a la mitad. Ahí hago una, no la cierro, la mantengo en la aguja. Hago otra, no la cierro. Y hago mi tercer varetita, las tengo a todas en la aguja, tomo lazada y cierro todo junto. En este caso fueron 3. Voy a hacer 2 cadenitas y en este arco del centro voy a repetir todo este movimiento. O sea, voy a hacer una vareta, no la cierro, otra vareta, no la cierro y cierro las 2 juntas. Vuelvo a repetir lo mismo que hicimos en la hilera anterior. 2 cadenitas al aire, nuevamente 2 varetas sin cerrar y ahora tomo la lazada y la cierro todas juntas. Ahora hago 3 cadenitas al aire y vuelvo a repetir estas 2, siempre pinchadas en el mismo arquito. 2 cadenitas al aire y una más, ahí y ahí, y ahora la cierro todas juntitas. ¿Ven? Se volvió a repetir lo de la hilera anterior. Ahora voy a hacer nuevamente esta de 3 varetas en este arco. Voy a hacer 2 cadenitas al aire y en este arco voy a hacer 3 varetitas. No la cierro, hago la segunda, no la cierro y hago la tercera y las tengo aquí todas juntas en la aguja. Tomo una lazadita y las cierro todas juntas. 2 cadenitas al aire y ahora vamos a hacer así. Acá tenemos 2 arquitos. En cada uno de estos arquitos vamos a hacer una vareta simple. La vareta solita, ahí. Separo con 2 cadenitas y vuelvo a hacer en este arquito otra vareta simple. Ahí. ¿Ven? Es una hilera totalmente diferente. Ahora, 2 cadenitas al aire. Y ahora sí voy a volver a repetir todo este movimiento que hice aquí. 3 varetas cerradas juntas. Ahí hago una, la mantengo. 2 la mantengo. 3, tomo lazada y la cierro todas juntas. 2 cadenitas al aire. Y nuevamente repito este movimiento. Hago 2 sin cerrar y las cierro juntas. 2 cadenitas. Y hago mi otra vareta doble ahí
y la cierro junta y 3 cadenitas al aire. Nuevamente repito el mismo movimiento anterior, ahí va la otra, y las 2 cadenitas. Nuevamente la de 3, 1, 2 y 3, 2 cadenitas y nuevamente las que son varetitas sola. Ahí, y varetitas sola. Bueno, hasta aquí venimos repitiendo. En esta esquina vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer las varetitas de 3, estas 4 y esta de 3 de nuevo, en la misma esquina. Cuando llegue al final les cuento cómo sigue. ¿Ven? Acá yo ya llegué al final, la última de 3. Me faltaría hacer 3 cadenitas para unirme con el primer punto, el inicio. Entonces hago 1, 2 y tengo 3 cadenitas y voy a pasar por este punto aquí tomando todas estas hebritas juntas y voy a hacer un punto corrido ahí y ahí. ¿Ven? Ahí va quedando, ya va tomando formita de corazón. Ahora lo que voy a hacer es toda una hilera de punto bajo y vamos a ir respetando cada cadenita y cada punto. Me voy a ir aquí al lado y voy a hacer el primero. Aquí tenía 3 cadenitas, entonces yo voy a hacer 3 puntos bajos. Aquí en la primer motita de 3 voy a hacer un punto bajo. Aquí tenía 2 cadenitas, 2 puntos bajos. Bueno, así sucesivamente. En cada punto, en cada motita hacemos 1 y donde hay espacio de 2 cadenas hacemos 2 y donde hay espacio de 3 cadenas hacemos 3. Así vamos a ir dando toda la vuelta para que este corazón tenga un marco, que tenga esa formita tan bonita. Entonces esto es súper fácil. Vamos a ir haciendo punto bajo sobre cada punto que nos vamos encontrando. Aquí yo llegué a las varetas, bueno, ahí también voy a hacer un puntito bajo. Así vamos a ir dando toda la vuelta y después les cuento cómo terminamos este trabajo. Bueno, aquí llegué al final con mis puntos bajos. Voy a hacer un punto corrido para cerrar la vuelta. Lo voy a pinchar bien aquí abajo. Ahí. Y una cadenita para hacer mi nudito. Corto este hilo, tiro, ajusto y ya tengo mi nudito que voy a esconder esta hebrita por aquí atrás. Y con este voy a esconderla por aquí y le voy a hacer un nudito para que no se abra de ninguna manera. ¿Ven? Ya tiene una formita preciosa. Luego, cuando se estira en una planchita o cuando lo bloqueamos o cuando yo lo pongo a planchar en mi tergopol con alfileres, le doy la formita bien de corazón. Y lo que vamos a hacer ahora son borlitas. Miren esta preciosura. Cómo puede cambiar algo. Bueno, ya es bonito, ¿no? Pero con unas borlas y unas piedritas queda precioso. Miren. Bueno, ahora vamos a hacer esta borlita que les cuento. Hay muchísimas maneras de hacer borlitas, pero yo voy a hacer una de las más simples, pero no por eso no son divinas. Miren qué belleza. Y le agregué estas cuentitas. Esta es de papel y esta es de bijou. Entonces, para eso vamos a necesitar una aguja lanera, una agujita para coser lana, una agujita finita para poder pasar las piedritas con hilo de coser, en este caso es blanco, y vamos a necesitar la medida del largo que ustedes quieran de las borlas. ¿Ven? Yo a esta medida la hice con este cartoncito que mide 12 centímetros de largo. Y le hice 6 vueltitas, pero eso es opcional. Ustedes van a elegir la cantidad que quieran de hebritas. Puede ser más mullidito, puede ser más delgadita la borla, eso es a gusto. Y les cuento, yo lo hice con cada uno de los colores de este banderín. Si ustedes quieren, eligen un solo color y hacen todas las borlitas de un solo color. A mí me encanta cómo queda esta combinación. Así que tomé un hilo de cada uno de los colores que utilicé y vamos a hacer así. Vamos a hacer, apoyar aquí las hebras todas juntitas y que sobresalga un poquito. Esto después lo vamos a recortar, pero si lo hacemos muy justito, esto después se encoge un poco y nos va a quedar más corto de un lado.
Entonces vamos a hacer así, lo sujeto aquí y le voy a dar 6 vueltitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cortar con una tijera más bien grandecita, ahí. Y voy a tomar una hebrita, elijo uno de los colores, voy a cortar una hebrita de estas, aquí. La voy a pasar por entre el cartón y todas estas lazaditas. Voy a hacer un nudito doble, ajustando. Ahí, ajusto, ajusto, ajusto y hago otro nudito más. Ahí. Una vez que están ya los nuditos, lo retiro del cartoncito. Les dije que esta es una de las maneras más simples de hacer una borla. Hay muchas formas. Corto todas estas hebritas. Este nudito lo voy a dejar para adentro. Ahí. Voy a acomodar todas estas hebritas. Y voy a tomar otro trocito de este mismo hilo. Miren el largo, unos 30-40 centímetros. ¿Por qué? Porque yo voy a medir, eso sí, procuren medir la misma distancia que le van a dejar la cabecita de esta borla. Más o menos ahí yo voy a atar, agarro así mi hebra por la mitad más o menos y empiezo a enroscar a la misma distancia que hice la otra. Relativamente lo más cerca posible que se aproxime a la medida de la otra. ¿Ven? Ahí. Le voy a dar unas 3 o 4 vueltitas, siempre ajustando. Y ahora sí voy a hacer 2 nuditos. Ajusto y vuelvo a hacer un nudito más. Y ajusto. Una vez que tengo mi borlita ya atada, voy a enhebrar esta aguja con estas 2 hebritas del nudo. Voy a enhebrarla y lo que voy a lograr con esto es insertar la aguja más o menos por el medio para que pase con más facilidad, ahí, y llevarme esta hebra hacia adentro. ¿Por qué? Porque tengo el nudito y no quiero, o por lo menos que se note lo menos posible, ahí, y la llevé para adentro, desenhebro. Vuelvo a agarrar la otra, elijo otro espacio, enhebro mi aguja y me voy hacia adentro. Ahí, la paso por el medio y me estoy llevando estas colitas del nudo hacia adentro. Ahí. Bueno, lo que logramos es, donde estaba el nudito, esconder esas hebritas y que se vea lo menos posible. Bueno, ahora peluquería. Vamos a agarrar la que ya teníamos o vamos a elegir un largo determinado y con esa vamos a ir midiendo de a una todas las borlitas y les vamos a ir cortando a la misma medida. Ahí está, ¿ven? Después vamos emparejando. Acá me quedó un poquito más largo de un lado. Bueno, pero eso lo podemos ir haciendo cuando ya están todas juntitas. Ahí las reacomodamos y con la agujita, esta que yo tenía con hilo de coser blanco, me voy a ir aquí adentro, hago ahí una vueltita y voy a ir a buscar mis piedritas. Si ustedes desean, le ponen piedritas y si no, simplemente con la borlita se la pueden coser al corazoncito y también quedan bonitas, no necesariamente tienen que tener piedritas, pero bueno, a mí me gustó mucho cómo quedaban. Voy a ir a buscar otro corazoncito y ahí las voy a ir cosiendo. Voy a hacer unas puntaditas y con esta aguja que es más finita las paso nuevamente hacia abajo, me voy para que este hilo de coser sea un poquito más firme. Ahí sujeto aquí con unas puntaditas, ahí, y nuevamente me voy hacia arriba. La verdad que queda precioso, cambia totalmente y son quedan divinos estos banderines. La gente los busca mucho para decorar y es un trabajo muy bonito. Aparte son bien lavables con este hilo. Ustedes ya saben que el hilo de algodón, ahí está. Bueno, yo ya con esto termino ahí y ya les muestro. Miren qué bonito que queda. Ahora queda unir todos estos corazoncitos, solo cordón, y hacer esta guirnalda preciosa, terminarla. Bueno, acá
Están listos todos los corazoncitos, miren qué preciosura, y ahora vamos a unirlos con un cordoncito de cadena. Van a elegir, acomodar los colores, eligen uno de los colores, o depende cómo hayan hecho sus borlas. Yo elegí el lila, que até todas las borlitas con este lila, y vamos a hacer así. El cordón también puede ser de muchas formas. Yo voy a hacerlo con cadena. Y luego puede ser, lo hacemos todo con cadena y volvemos con punto bajo, pero bueno, eso lo vamos viendo. Voy a hacer así, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas y voy a volver a la primera y hago un punto corrido. Entonces voy a hacer un arito por si queremos colgarlo de algún lado, ya tenemos un arito hecho listo para colgar. Y nuevamente vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, el largo que querramos para empezar a colocar los corazones. Nosotras vamos a ir haciendo cadenas. En este momento, bueno, los había empezado a contar, pero no importa, porque lo que estoy buscando es cierta distancia que voy a utilizar. Voy a sacar la agujita un poquito y les voy a mostrar. Estoy buscando cierta distancia a donde va a colgar mi primer corazón y el largo que voy a querer de la tira que lo sostenga, del cordón que lo sostenga. Creo que aquí está, me gusta. Entonces aquí yo voy a empezar a unir el cordón con el corazón. Ahora en un ratito yo los voy a contar, pero por ahora voy a ir uniendo mi corazoncito. Voy a elegir de la parte curva, voy a elegir unos 3 o 4 puntitos centrales y voy a sujetar con un punto bajo. ¿Ven? Elijo esta parte curva, que es la parte más alta del corazón. Voy a sujetar aquí con un punto bajo, hago 2 cadenitas, salto 2 puntos y vuelvo a sujetar con un punto bajo. Así voy a ir sosteniendo este corazoncito. Ahora voy a saltar con cadenas, un puente de cadenas hasta estas 4 que también son las más altas del corazoncito. Entonces voy a hacer la cantidad de cadenitas que necesito hasta llegar al otro lugar donde voy a sujetar con punto bajo. ¿Ven? Un poquito más. Ahora las voy a contar, pero lo que yo quiero, lo que me interesa, es que llegue al otro extremo del corazón para repetir estos 2 puntos. O sea, yo voy a elegir estas 4 que son las más altas, los 4 puntitos bajos que son los más altos, y voy a sujetar uno aquí, hago 2 cadenitas y salto 2 puntos y vuelvo a agarrar aquí con punto bajo. ¿Ven? Voy a lograr sujetar el corazoncito con estos cordoncitos, así. Ahora voy a hacer cierta cantidad de cadenitas que luego las vamos a contar, para que después, uniendo todos los corazoncitos, sean de la misma cantidad, como para sujetar el próximo corazón. Entonces tenemos que ir mirando dónde lo vamos a ubicar. Yo ahora esto lo voy a apoyar en la mesa, ahí, y voy a buscar el próximo color. Entonces voy a medir la distancia donde lo voy a querer. Yo aquí hice cadenitas al aire, si lo quiero más distanciado o si los quiero más juntitos. Yo voy a colocarla a esta distancia y una vez que yo ya tengo esta distancia decidida, voy a volver a repetir, debe hacer un punto bajo, 2 cadenitas, un punto bajo. Y hago la misma cantidad de cadenitas que hice aquí, las voy a hacer aquí. Y la misma cantidad de cadenitas que hice en el extremo, lo voy a hacer en el otro extremo. Yo no las conté, las voy a contar ahora, a estas del centro y a estas que me van a separar entre corazón y corazón. Y así vamos a ir uniendo todos los corazoncitos para hacer y terminar esta guirnalda. Acá voy a unir el otro corazoncito con un punto bajo, 2 cadenitas y un punto bajo. Aquí en el centro de mi corazón yo conté 11 puntos, o sea 11 cadenas. 1, 2, 3, 10, 11. Y aquí voy a volver a hacer un punto bajo, 2 cadenitas, salto 2 espacios y hago un punto bajo. Y entre corazón y corazón yo puse 15 cadenitas aquí. Pero eso, como les decía recién,
esa elección. Ustedes van a elegir cuánta distancia va a tener un corazón de otro. Así yo voy a ir haciendo hasta el final, a unir mis 5 corazoncitos y luego les cuento. Acá en este extremo yo dejé 26 cadenas y los 10 que son los que forman mi arito, o sea que son en total 36. Voy a seguir uniendo corazones y después les cuento cómo sigue. Yo ya lo terminé, decidí hacerle solo una cadenita. Si ustedes quieren le dan una vueltita de punto bajo, pero a mí me pareció muy bonito así como queda. ¿Ven? Están todos unidos, los 5, y la verdad que son preciosos. Lo que les quiero mostrar ahora, esto los voy a dejar de lado, son los pequeños. Los pequeños se hacen de exactamente la misma manera, pero lo que vamos a hacer es estas vueltitas de picot para hacer diferentes, ¿no? Hacen exactamente el mismo corazón y les voy a enseñar a hacer esta vueltita de picot. Lo que vamos a tratar de hacer los picot, pero cuando llegamos a la parte baja del corazoncito, sí o sí tiene que calzar un picot aquí para que le dé esta formita. No importa las distancias. Cuando lleguemos aquí, sí o sí vamos a tener que ubicar un picot. Ya les muestro cómo hacerlo. ¿Ven? Aquí yo ya tengo el mío adelantado. Ya le di toda la vuelta de punto bajo como hicimos con los corazones grandes. Y lo único que vamos a hacer aquí es una vueltita de picot. Aquí yo ya terminé, cerré mi hilera y vamos a hacer así. En un punto bajo, un punto bajo. 2 puntos bajos, uno más. Ahí les cuento lo que va a pasar. Yo voy a empezar a hacer los picot a partir de este puntito que habíamos hecho de 3 varetas. Recién acá voy a empezar a hacer el picot. Hacemos el picot, el que termina en la puntita, y cuando damos toda la vuelta, el último picot va a terminar aquí, en este punto. Lo van a utilizar como guía. Bueno, ahora sí, aquí me llevó 3 puntos. Voy a levantar 3 cadenitas. Voy a volver al punto bajo y hago ahí, paso mi aguja y vuelvo a hacer un punto bajo sobre el punto bajo. Me voy al punto de al lado y hago un punto bajo. Al lado hago otro punto bajo y me voy al lado y hago otro punto bajo. Aquí mismo voy a levantar 3 cadenitas. Voy a volver al punto bajo inicial y nuevamente cierro con un punto bajo. Me voy al punto de al lado y hago 1, hago 2 y en el tercero voy a hacer mi picot. Con 3 cadenitas las sujeto con un punto bajo sobre el punto bajo del picot y me voy al puntito de al lado y vuelvo a hacer 1, 2 y el tercero va a ser para hacer el picot. 1, 2, 3. Bueno, así vamos a ir haciendo este punto hasta llegar al piquito del corazón. Cuando llegamos ahí se los muestro y continuamos con este corazoncito. Llegué al extremo, al piquito del corazón. Y bueno, en este momento aquí me salieron justo las 2 puntitos bajos que necesito entre distancia de picot y picot. Pero hay veces no coincide, entonces lo que yo les quería explicar es que no importa si no coincide, sino que sí importa que le hagamos este piquito para que le dé bien la formita del corazoncito. Hay veces, a mí me ha pasado que por ahí no me coincidían 2 puntos bajos, por ahí eran 3 o 1, pero sí o sí le dejé el picot en este extremo. Bueno, ahora voy a continuar con todo el picot hasta llegar a este punto, recuerden. Bueno, miren, ven, aquí yo terminé con mi último picot. Ahora todo lo que nos resta es solamente punto bajo. No vamos a hacer ningún picot para que nos quede este espacio libre. Y aquí termino con un puntito corrido o un punto raso para hacer mi nudito, una cadenita, tiro de mi cadenita, así formo mi nudito. ¿Ven? Ahora esto, una vez que los terminamos, le voy a tirar un poquito de apresto porque como es este hilo tan finito, quedan con un poquito blanditos, pero con un poquito de apresto y el cordón van a quedar perfectos. Bueno, ahora hacer los flequitos de estos corazoncitos que son distintos a las borlitas de los más grandes.
Miren qué preciosura quedan estos pequeños flequitos. Miren qué belleza. Lo vamos a hacer con... Estos miden 10 centímetros de largo. En total son 20. Vamos a medir 10 centímetros y le vamos a hacer 7 vueltitas. 1, 2, 3, 7 vueltitas. Esta vez elegí hacer en cada color los flequitos del mismo color del corazón. En esta no están mezcladitos, pero eso ustedes lo van a elegir hacer como más les guste. Sacamos esas 7 vueltitas y vamos a cortar al medio abajo. Vamos a mantener siempre apretadito aquí en el centro. Vamos a tomar el corazoncito y de la parte de atrás de la flor, ven, este es el frente, esta es la parte trasera. Voy a pasar mi agujita por el centro del picot. Ahí. Voy a tomar todas estas hebritas de las 7 vueltas y lo voy a traer hacia atrás. Si no sale, no se hagan ningún problema porque lo vuelven a hacer. Mantienen ahí. Paso por el medio del picot. Sostengo bien apretadita las 7 vueltas y las traigo para atrás. Una vez que las traje para atrás, lo puedo hacer con la aguja, los paso por este arito o con la mano. ¿Ven este arito? Paso todas estas colitas por el centro del arito. Lo puedo hacer con la aguja o lo hago con los deditos. Ahí, las paso a todas. Ahí. Y empiezo a tirar todas juntitas. Y se hace un nudito como cuando se lo colocamos a los chal o a las bufanditas. Bueno, y así nos quedan los flequitos. Lo que después nos queda por hacer es medir que todos tengan el mismo largo. Los acomodamos ahí, nudito con nudito, y con una tijerita emparejamos. Y listo. Así le vamos a ir agregando todos los flequitos a cada color con el color que deseemos, ¿no? Yo, por ejemplo, utilicé el mismo color con los flequitos, el color de base del corazoncito. Bueno, así vamos a hacer todos y ya los unimos. Yo ya uní todos, les voy a mostrar cómo lo uní en el último, pero les quiero contar que entre corazón y corazón, como este hilo es tan finito, yo dejé 18 puntos. Ustedes tienen que ver a qué distancia los quieren hacer. Entre picot y picot, que es de donde los agarré, dejé 3 puntitos de cadena. Y entre un espacio y el otro, aquí en el centro, dejé 6 puntitos de cadena. Acá yo ya tengo mis 18 cadenitas y voy a sujetar de estos dos últimos, o dos primeros picot y estos dos últimos. Bueno, de ahí voy a sujetar. Con un punto bajo, hago las 3 cadenitas que me separan de uno a otro. Otro punto bajo y de aquí hasta los otros picot son 6 cadenitas. Aquí tengo 5, hago una más, 6. Sujeto este picot con un punto bajo, 3 cadenitas para llegar al otro picot. Y ahora, como este es el otro extremo, que sería para colgar, que lo hice de la misma manera, ahí les voy a mostrar. De la misma manera que hice los corazones grandes, le hice un arito con 10 cadenas, con la diferencia que aquí tiene 40 cadenas para colgar. Entonces me vengo hasta la otra punta de esta guirnalda, vuelvo a hacer las 40 cadenitas y el arito. Y ya termino con esta guirnalda y les muestro. Bueno, miren qué belleza este trabajito. La verdad que es precioso. Tanto los grandes como estos pequeñines son realmente muy bonitos, súper delicados. Muy femeninos, cuarto de niñas, cocina, dormitorios nuestros, una galería, donde más les guste, en un jardincito de invierno, donde más quieran poner estas cositas tan bonitas que siempre nos van a decorar y embellecer un rinconcito. Les quiero agradecer muchísimo por acompañarnos, les dejo un beso enorme y nos seguimos viendo siempre en nuestro Face, aquí o en la página o en Instagram. Ya saben que ahí siempre nos van a encontrar si tienen dudas o todo lo que tengan para compartir con nosotras. Bienvenidas sean. Les dejo un beso enorme, suscríbanse si les gusta, pueden compartir estos videos tan bonitos y hacer muchos corazones para regalar, vender y regalarse a una misma. Besitos, besitos, besitos.